desesperado del alma que se prende del Señor. Tiene que saber otra cosa. Hay una diferencia entre un guerrero de oración y un intercesor. El guerrero de oración está buscando solamente el momento, es decir, hacer una batalla, va a una batalla de oración. Por ejemplo, si hay una persona familiar que tiene problemas de salud o tiene una opresión, él ora por esa situación. Ese es un guerrero de oración. Un intercesor escucha a Dios. No ve la realidad de lo que está ocurriendo, sino que ve el mundo espiritual. Un intercesor no desmaya hasta ver la respuesta. Hay una gran diferencia entre un intercesor y un guerrero de oración. Entonces, vemos que la oración quebrantada no es lo que está ocurriendo hoy en día. El intelecto y las emociones no han sido sellados por el bendito Espíritu Santo. Lo que ha sido sellado es nuestro espíritu, no nuestro intelecto. ¿Y por qué? Porque no hemos entregado nuestro corazón en el lugar secreto de la oración. Las puertas se cierran y el amor por el mundo queda afuera. Fíjese bien, cuando tenemos una pasión por Dios, como dice en Mateo capítulo 6, tenemos que ir al lugar secreto de la oración. Y lo que hay en secreto, Dios lo va a revelar en público. Pero el ir a lo secreto, el solo deseo de ir a lo secreto, eso nos lleva a un punto. Es precisamente que en ese lugar nuestras sandalias tienen que quedar afuera. Como le dijo el Señor, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado santo es. ¿Qué significa la sandalia? Las sandalias han tenido contacto con el mundo. Aquí es una reunión entre tú y yo, dice Dios. Entonces, cuando vamos a su altar, hay algo importantísimo que usted no puede olvidar, que lo hemos perdido, se llama temor reverente. Si leemos el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos dice en el capítulo 5 que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que vino el Señor con temor reverente? ¿Qué es temor reverente? Es reverencia, viene de una raíz que significa honor. Es decir, cuando nosotros vamos con un honor a Dios y expresamos nuestro corazón en un momento de angustia como fue en Getsemaní. Entonces, él fue oído a causa de su temor reverente. Y este es uno de los grandes ausentes en el día de hoy en la oración. No estamos trayendo delante del altar un temor reverente. Nosotros estamos usando la oración como algo que es como una tabla de salvación para nuestros problemas y nuestras necesidades. Pero no estamos escuchando a Dios. No estamos trayendo de Dios ese temor reverente de inclinarnos a Él, de venir ante Él como aquella mujer que derramó el aceite, el perfume y empezó a llorar con sus lágrimas. Hemos dejado eso y estamos siendo llenos de cosas del mundo. Estamos trayendo heridas, opresiones y tantas cosas. Y venimos a Dios a buscar respuestas de Dios, pero no a buscar el corazón de Dios. No hay temor reverente. Jesús fue con temor reverente. Ahora, quiero que anoten esto porque esto es sumamente importante. La oración no está separada de la santidad. Definitivamente. La gente, mire, en el día de hoy asisten a la iglesia como que van al parque. Su manera de vestirse, su manera de actuar. Las jóvenes están con su teléfono chateando ahí, poniendo mensajes en el teléfono, en medio del culto. Ellos no tienen idea de lo que significa la gloria de Dios. El líder está saltando y dice, la gloria de Dios está aquí, pero no tiene ni la mínima idea de lo que eso significa. Si la gloria de Dios estuviera ahí, ni siquiera estuviera saltando, estuviera postrado de rodillas. Y hemos llegado al punto de hacer cómoda la iglesia para la gente. Escuche bien, la oración y la santidad siempre van
juntas. No es posible. Si nosotros estamos en una condición de pecado, usted sabe lo que dice Primera de Juan, tenemos que arrepentirnos. Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, pero si estamos practicando el pecado, ¿cómo vamos a encontrar gracia? Si no es a través del arrepentimiento. Los hombres de Dios no fueron hombres perfectos, fallaron, claro que sí, pecaron. Pero esos hombres sabían una cosa, que había gracia en el altar. Y esa gracia solo es tomada cuando nos hemos arrepentido, cuando nuestro corazón está quebrantado, cuando nos ha dolido haber ofendido la santidad de Dios. La oración nunca está separada de la santidad. Sin una vida santa, la oración es vana. Sin una vida santa, la oración es vana. Escuche esto. Pueden orar, orar y orar y nada va a suceder hasta que venga un corazón santo delante de Dios. Recuerden lo que hacía el sumo sacerdote, el privilegio que tenía. Por eso llamado la oración santo privilegio. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando venía? Solo una vez al año podía entrar. ¿Y qué entraba en ese año? No lo tomaba con ligereza. No llegaba con vestiduras sucias. No llegaba con un corazón contaminado, porque si eso ocurría, las granadillas que habían en su vestidura eran unas granadas así pequeñas que tenían un sonido. Si esas granadas no sonaban, entonces moría. Esas pequeñas granadas que estaban al borde de su vestidura, de su túnica, si ese hombre no tenía temor de Dios, si entraba en pecado, la gloria de Dios lo podía matar. Recuerden esto, y tenían una cuerda aquí, de modo que aún para sacarlo, tenían que sacarlo con la cuerda. Ahora entramos al altar, sin santidad, sin búsqueda de Dios, sin quebrantamiento, sin temor reverente. Nuestras oraciones podemos llenar el recipiente de peticiones y ¿sabe qué ocurre? Nada ocurre, nada sucede, porque son oraciones que no están ligadas a una vida santa. Ahora, otra cosa es, la oración nunca está separada de la fe. Si oramos sin fe, si oramos sin creer, definitivamente la oración es vacía y pierde eficacia. La oración es una convicción de la seguridad en la palabra. Si yo voy a ir a la oración, tengo que estar sustentado en la palabra, porque la palabra es la que me da fe. Ninguna oración sin fe fue respondida. La moneda de cambio, si queremos decirlo de esta manera, lo que hace que envuelva la oración es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la oración no está separada de la fe. Recuerde la próxima vez que vaya al altar, si va en santidad, si va con fe, si usted sabe que su fe está flaqueando, usted puede ser como aquel hombre que dijo, aumenta mi fe. Y el Señor te puede decir, si tu fe es como la semilla de una mostaza, tú puedes decirle a ese monte, pero es necesaria la fe. La fe no viene, hermanos, en el cine. La fe no viene en el partido de fútbol. La fe viene por el oír la palabra bendita de Dios. Pero ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que escucha la mayoría de personas? Sus oídos están siendo totalmente llenos de pura cera del mundo. Por eso Jesús allá en Marcos 7 toma a un joven que es sordo y tartamudo y le mete los dedos aquí en la oreja. A ver, métanse los dedos en las orejas ahora mismo. Sáquense las cosas del mundo. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere circuncidar tus oídos para que tú puedas oír claramente a Dios. Para que lo puedas oír. ¿Estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Oyes solo cosas negativas, malas? ¿Qué entra por tus oídos? Cuando algo entra por aquí, entonces va a debilitar tu fe. Pero si la palabra está entrando, entonces la oración va a tener esa consistencia en la fe. La otra tercera cosa es que la oración
no está separada del amor de Dios. Lo mismo dicho, el amor a Dios no nos lleva a Él el ir a traer las bendiciones, sino que nos lleva a Él el amor, amarlo a Él por lo que Él es. Eso nos concede confianza en la oración y se convierte en un deleite cuando nos acercamos al trono de su misericordia. Es decir, hemos hablado de 3 fundamentos en la oración. Primero, la oración no está separada de la santidad. La oración no está separada del amor de Dios. La oración no está separada de la fe. Y la oración no está separada de la obediencia. Fíjate bien, la oración no está separada de la obediencia. La oración de un corazón rebelde solo acarrea juicio. Jamás la oración de un corazón enaltecido va a ser oída. Ninguna oración de un corazón rebelde, necio y desobediente va a traer la respuesta. Por eso es que vemos padres que tienen hijos en los hospitales y quieren orar y derraman lágrimas, lloran, pero no hay nada de respuesta. ¿Por qué? Porque su corazón está en desobediencia. Pero si este hombre se arrepiente, si él dice, perdóname, Señor, estoy en rebelión, entonces si te humillas, la gracia de Dios te alcanza. La obediencia es un ingrediente, un pilar fundamental en la oración. Vamos, ¿cuántas oraciones has hecho en condiciones de rebelión, viviendo en pecado? ¿Y sabe qué pasa? Nada sucede. La rebelión va a traer como consecuencia juicio. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel con el rey Saúl. Él podía orar, pero lo que trajo sobre sí fue juicio. También, número 5, la oración no está separada del sacrificio de la cruz. Ninguna oración que pase por este lado va a ser oída. Dios no va a honrar ninguna oración que pase por un costado de la cruz. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, él dice, en cuanto a mí, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la bendita cruz de Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo el mundo. Somos incompatibles con el mundo. Lo que yo amo es la oración. Pero esto es a través de la cruz del Calvario. Es decir, cuando vamos al Padre, tenemos que darnos cuenta que el camino nuevo y vivo que está establecido en Hebreos capítulo 10 fue abierto por medio del cuerpo de Cristo, por el sacrificio del Calvario. Y ese camino nuevo y vivo fue rociado con sangre de manera tal que por la sangre de Jesucristo tenemos libre acceso al Calvario, al trono de la gracia. Entonces, es a través de la obediencia que nosotros tenemos esta bendición, pero estoy refiriéndome ahora al sacrificio del Calvario. Es decir, cada vez que yo doblo mis rodillas, yo recuerdo el sacrificio. Yo me doy cuenta de Gálatas 6:14. No existe, hermano mío, una oración que llegue al trono de la gracia si no está impregnada de la sangre. Es precisamente el sacrificio. Además, una cosa más, creo que esta será la 7ª o la 6ª, es la oración y la humildad no están separadas. La humildad, recuerda Lucas 18, la oración quebrantada de un corazón contrito, humillado, nunca es despreciado por Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? La oración humilde. Miren, someteos pues a Dios. Fíjese, el corazón quebrantado, someteo, humildad. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, en el versículo 3? Dice,